Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de OVE, martes 23 de noviembre. La situación de la economía trae de cabeza a gobiernos y ciudadanos de todo el mundo. Y para hablar de economía, traemos hoy al plató de Biosfera Televisión al decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, el lanzaroteño Alcibiades Trancho. Alcibiades, buenos días. Buenos días, Domingo. Digo lanzaroteño porque quiero recalcarlo, porque no es normal que un lanzaroteño ocupe un puesto a nivel provincial. Hay que decirlo así, pero es normal, es decir, no hay lanzaroteños que ocupen puestos a nivel profesional de cargo, y estamos hablando del Colegio de Economistas de Las Palmas. Un colegio de economistas que es de reciente creación, ¿no? O ha habido una fusión, explícalo bien, porque ha habido una fusión entre economistas y... Titulares mercantiles, claro. Sí. Te cuento, para mí es un orgullo representar a un colectivo de aproximadamente 1000 profesionales. Este colegio nuevo que se ha creado es el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, viene de la unificación de dos colegios, el antiguo Colegio de Economistas y el Colegio de Titulares Mercantiles. En el mes de septiembre se aprobó en una asamblea que hubo la creación del nuevo colegio, la unificación de los dos colegios, y simultáneamente se convocaron las elecciones. Pero estamos hablando que es una unificación que no es de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, que hay que llevar un proceso largo, porque creo que en Tenerife sigue habiendo esta división entre economistas y mercantil, ¿no? Sí, exacto. Los procesos de unificación de colegios profesionales, en el caso de economistas y titulados mercantiles, es un proceso que ha durado en torno a 6-7 años en Las Palmas. Es un proceso muy complejo, sobre todo porque son dos colectivos prácticamente que ya éramos prácticamente iguales, ejercíamos lo mismo, entonces es muy complicado. Pero bueno, finalmente se consiguió, que es un poco lo que hay que poner en valor, se consiguió que estemos 1000 colegiados, 1000 profesionales metidos en el mismo colectivo y con más fuerza ante la sociedad, que es un poco lo que se va buscando. Y hablaba de más fuerza a la sociedad porque además uno de los objetivos que ustedes quieren es precisamente eso, ¿no? Integrarse dentro de la sociedad, no que se le vea solo como un colegio de economistas, ¿no? Exacto, sí, dentro del plan estratégico con el que nos presentamos a las elecciones, dentro de ese plan lo que priorizábamos es un poco que el economista sea escuchado y hable en los medios de comunicación. Hay que hablar de economía y hay que hablar de los profesionales de la economía. En cualquier medio de comunicación, cuando se habla de una enfermedad, se acude a un médico. Pues la economía tiene que ser igual. Cuando hay cualquier tema económico, pues tiene que intervenir un economista, que creo que es la persona adecuada para opinar sobre esos temas. Que no sea como una profesión muy fría, ¿no? Porque a veces son solo números y parece como que el economista está metido en un despacho, ¿no? Haciendo sus informes, y que no la sociedad, o que los números no importan a las personas a veces, ¿no? Pero sí importan, ¿no? Hombre, los números son fundamentales porque al final es el que nos va dando el criterio de cualquier problema. Es decir, cualquier problema económico, si hay IPC, no hay IPC, si hay crecimiento de la economía, no hay... Al final estamos dando números. Ese número tiene unas consecuencias muy importantes sobre el empleo, sobre la creación de empresas, sobre muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Y en ese plan estratégico en el que ustedes han basado en esto, el mandato es 4 años, ¿no? Exacto, sí, el mandato es por un periodo de 4 años. Hemos hecho un plan estratégico en el cual principalmente lo que queremos defender, uno, lo que es la dignificación de la profesión del economista, principalmente ante la sociedad, por un lado; dos, defensa de nuestros colegiados y representación ante los distintos organismos públicos, ya sean provinciales, regionales o nacionales; y finalmente empezar a atraer a la juventud. Es decir, tenemos que acercarnos a los recién licenciados, los recién grados, que son hoy en día, grados en Administración y Dirección de Empresas, para que se vayan incorporando al colectivo. Porque hablamos que, a diferencia del colegio de abogados, la colegiación no es obligatoria, ¿no? Entonces esto ha hecho que la gente joven a lo mejor no vea el colegio como algo que les interese, ¿no? Sí, en el caso del Colegio de Economistas, la colegiación es voluntaria, no es como los colegios de abogados o cualquier otro colectivo, es colegiación voluntaria, pero bueno, aún así, a pesar de ser voluntaria, tener un colectivo de 1000 profesionales, pues es importante. Aquí en Lanzarote hay cerca de 80 colegiados, que es también una cifra importante para lo que estamos hablando. Hablaba de Lanzarote porque también otra de las novedades en esta nueva andadura del Colegio de Economistas es el mayor peso, no sé yo si en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Es decir, hay un representante con titulación, no iba a decir, sino con categoría de vicedecano, ¿no? Que antes era como vocal, ¿no? Exacto, sí. Cuando se crearon los estatutos nuevos, yo, gracias a Dios, pude estar presente en esa comisión gestora, en la cual éramos 10 compañeros analizando los estatutos,
del nuevo colegio, y una de las cosas que propusimos, principalmente desde aquí de Lanzarote, Manuel Viera, que estaba también en la comisión gestora, y yo, era crear la figura de vicedecano por isla. En Lanzarote y en Fuerteventura hace falta que si no está el decano, esté el vicedecano y que vaya con la categoría que haga falta a cualquier institución pública. Pues se consiguió eso, ahí actualmente es un decano y 4 vicedecanos, uno por Lanzarote, otro por Fuerteventura y 2 por Gran Canaria. Porque además yo creo que la visión de la economía de la provincia de Las Palmas evidentemente estaría coja sin Fuerteventura y Lanzarote, algo que a veces no se entiende desde Gran Canaria, ¿no? Es decir, la importancia de las economías de las islas orientales. Sí, vamos a ver, yo considero importante todas las tres, es decir, lo que pasa es que hay que entender también cómo funcionan las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que es un poco la idiosincrasia de las islas, y eso hay que entenderla. Entonces, una de las primeras cosas es crear la figura de vicedecano, yo creo que era fundamental. Tiene que haber más contacto con la economía de la isla desde el Colegio de Economistas, por eso existe la figura esa en Lanzarote y Fuerteventura, y es de un poco de lo que se trata, de integrar esas singularidades dentro del Colegio de Economistas. Esas singularidades que usted ya se reunió la semana pasada con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, y esta semana, hoy creo que se va a reunir con la presidenta del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué objetivos tienen estas reuniones? Además de presentarse, me imagino que también buscarán algo más. Sí, lo que estamos buscando en las reuniones con el Cabildo de Fuerteventura fue en concreto con la Consejería de Educación. Estamos analizando el tema de un proyecto que tenemos, que si le parece le comento, un proyecto que es el Vídeos de Educación Financiera, un concurso nacional que hay. Este año lo que hemos hecho, es el segundo año que se realiza, este año lo que hemos hecho es hacerlo a nivel insular, que se haga un concurso a nivel Lanzarote, que se haga el concurso a nivel Fuerteventura y otro en Gran Canaria. Estamos hablando de un concurso dirigido a estudiantes, ¿no? Dirigido a estudiantes de enseñanzas medias, correcto. Entonces lo que se trata es que participen los niveles de enseñanzas medias y que empiecen ya a pensar y a hablar de economía. Bueno, pues se está preparando eso, contamos con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura, con el Cabildo de Lanzarote también se cuenta el apoyo, de hecho hoy hay una reunión con la consejera de Educación, y con el Cabildo de Gran Canaria también se cuenta con el apoyo. Entonces, bueno, es un proyecto, la verdad, que es muy interesante y muy ilusionante, sobre todo porque estás incorporando a gente joven en este proyecto y que empecemos ya a pensar en forma de economía y hablar de economía. Vamos a hablar de economía, para empezar. El COVID, evidentemente, ha trastocado todo. ¿Cuál es ahora la situación económica que vive Canarias? ¿Hay algún avance? ¿Estamos estancados? ¿Estamos sacando ya la cabeza? ¿Cómo es la situación económica en Canarias? Para hablar de la situación económica en Canarias actual, yo creo que un poco tenemos que salirnos un poco de lo que es la actualidad. Canarias principalmente tiene una temporada de invierno muy buena a nivel turístico, que es la que genera una economía bastante beneficiosa para las islas, tanto en Gran Canaria como en Lanzarote como en Fuerteventura, y genera prácticamente pleno empleo y un desarrollo económico importante en la campaña de Navidad. La campaña de Navidad empieza en octubre hasta el mes de febrero o marzo. Ahora estamos metidos en esa campaña turística importante, tenemos prácticamente una ocupación del 100% y está esto funcionando hoy en día. Ha habido pequeños problemas, sobre todo de negocios que no han podido arrancar después de esta crisis y, bueno, medianamente está funcionando la economía y lo que es el sector turístico. No obstante, tenemos dos, yo les suelo llamar dos pequeños o grandes nubarrones que están al fondo en el horizonte que se ven. Uno es el COVID y otro es el desabastecimiento a nivel mundial de determinados productos. Con respecto al COVID, ayer mismo hubo un confinamiento en Austria, ya estamos hablando de confinamiento a nivel europeo, con lo cual eso hay que estar muy atentos a ver cómo afecta esto al turismo, sobre todo los ingleses y los alemanes. Con respecto al desabastecimiento a nivel mundial de materias primas, pues bueno, eso está produciendo, pues bueno, que no se produzcan determinados productos y que los costes de transporte estén encareciéndose de una manera importante y eso afecta de doble manera igualmente a Lanzarote, el coste de la doble insularidad. Entonces esos son dos pequeñas borrascas que están ahí acercándose y hay que estar atentos a ver cómo se reacciona. ¿Y el consejo que le hacen ustedes, por ejemplo, me imagino, los consultores económicos a las empresas, cuáles son los consejos que le están dando ahora? No se precipiten, ¿cuál es el principal consejo que se le da desde los economistas a los empresarios y a los ciudadanos, por decirlo de alguna forma? Es como todo, es decir, estamos en pleno proceso en el cual tenemos un lleno turístico, ahora hay que facturar, hay que atender al turismo, hay que producir, entonces ahora hay que dedicarse a eso. Pero insisto, tenemos que irnos preparando para situaciones de COVID, cuarta, quinta, sextas olas que haya, evidentemente no serán de la misma intensidad que vivimos en el mes de marzo del año pasado, pero tenemos eso.
Con respecto a los costes de producción se están encareciendo. Eso va a producir una cascada simultánea de costes en todos los procesos de producción. Hay que estar atentos con los costes que no se nos vayan y al final las empresas acaban en pérdida por no controlar los costes. Claro, porque el tema de la inflación que va a subir, evidentemente, todo este tipo de cosas que al final repercute en los ciudadanos, ¿no? Que al final es el último eslabón. Pero claro, el ciudadano tiene que estar preocupado. Sí, pero tampoco se puede vivir todo el día con la preocupación encima. Es decir, ahora estamos en una buena situación económica, bastante buena. Hay que vivir esa situación teniendo en cuenta esas dos tormentas que le comentaba. Pero tampoco se puede vivir todo el día con esa situación de angustia. Vamos, yo creo que tenemos que quitarnos esa etapa negra del COVID cuando estuvimos confinados. Esto fue, la verdad, que horroroso, pero bueno, es una etapa que nos ha tocado vivir y de la que hemos aprendido. Y creo que, bueno, algo nos ha servido. Quiero pensar eso, vamos, por lo menos. Claro, porque los economistas, claro, hablan de números, pero al final, por ejemplo, el tema de la vacunación, claro, una cosa va ligada con la otra, ¿no? Si el ciudadano es responsable, me imagino que la economía también, es decir, jugar con este tipo de cosas al final afecta a nuestro bolsillo, es decir, yo paso de todo, yo me meto en mi mundo, esto no creo que funcione así, sobre todo en una economía global, ¿no? A mí me ha sorprendido la capacidad de España en conjunto, oye, que hemos ido a vacunarnos, que estamos cerca de un 80% vacunados. Miramos al norte de Europa, que siempre han sido nuestros referentes, y están en un 70, un 60%. Es decir, como país, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Es decir, hemos respondido la población a esa vacunación. Y eso va a suponer que cuando llegue el COVID a la población, pues bueno, será como una simple gripe a los que estemos vacunados. Hablaba antes de empresas que no han podido soportarlo, concursos de acreedores. Claro, ¿qué se puede hacer con todo este tipo de empresas que han quedado por el camino? Aquí han habido varias estrategias económicas por parte del Gobierno de Canarias, yo creo que muy acertadas en el destino de la cantidad monetaria que venía de Europa y de España, gestionada a través de las cámaras de comercio, que la verdad que hay que felicitar expresamente a la Cámara de Comercio de Lanzarote lo bien que ha hecho el trabajo en entregar el dinero del Gobierno de Canarias a las empresas de Lanzarote. Pues la verdad que ha sido muy eficiente, hay que decirlo, y que eso supuso, esa inyección de dinero está suponiendo que las empresas no cerrasen en ese momento. Acuérdese que hemos estado casi un año con casi todas las empresas cerradas. Cuando han abierto han tenido que cerrar a los 2 meses, con lo cual esto apenas ha funcionado durante un año. Ahora estamos en capacidad de que llevamos ya un par de meses funcionando, con lo cual, bueno, vamos a ver si poco a poco vamos recuperando el ciclo normal de la economía. Yo no sé si ustedes también con el tema de las ayudas fueron un poco críticos, como que no arrancaban, ¿no? Que a veces hay que ser más ágil desde las administraciones, porque las empresas no pueden esperar meses para poder pagar a sus trabajadores, para poder pagar por los productos que tiene que meter en tiendas, meter en supermercados, todo tipo de cosas. La administración a lo mejor quizás ha ido un poco lenta. La administración es lo lenta que todos sabemos y el gran acierto yo creo que ha sido descentralizar la entrega de ese dinero, de esas subvenciones, a través de las cámaras de comercio. Insisto, para mí han hecho un trabajo excelente, en cuestión de 3 meses se ha repartido una cantidad ingente de dinero y han animado a todos los empresarios a solicitarla y vamos, conozco personalmente el caso de Lanzarote y el caso de Gran Canaria, de cómo se ha repartido todo ese dinero y la verdad que lo han hecho bastante bien. En tan poco tiempo, tan periodo de tiempo y con unas trabas administrativas importantes, la verdad que ha funcionado muy bien. El Colegio de Economistas también está de lleno en lo que es el régimen económico fiscal de Canarias, que atraviesa sus problemas. Claro, nosotros, la gente normal, solo ya escuchando el régimen económico fiscal de Canarias, dice mi madre, a nosotros esto no nos interesa, es un lío económico. ¿Realmente el régimen económico fiscal de Canarias interesa al ciudadano normal y corriente? El ciudadano normal y corriente se tiene que dar cuenta que el régimen económico y fiscal canario es el fundamento económico de que haya aquí economía. Es decir, nosotros vivimos en islas, ya que hay un coste de insularidad, un coste de vivir en una región ultraperiférica y unos costes de transporte, es decir, tenemos una economía muy complicada, traer mercancía hacia Canarias, cuesta lo que cuesta, ahora con la que se viene también se está triplicando los costes de transporte, entonces el régimen económico fiscal está precisamente para eso, para proteger a la economía de su diferencial con respecto al territorio nacional.
El año pasado, les voy a contar lo que ocurrió el año pasado. Estuvimos en un manifiesto del Colegio de Economistas, yo estaba también ahí empujando también junto con otros colegios profesionales, como el Colegio de Abogados de Lanzarote, Graduados Sociales de Lanzarote, la Cámara de Comercio de aquí de Lanzarote y otros colectivos en Gran Canaria y en Fuerteventura. Estuvimos ahí empujando porque había un aspecto importante de materialización de la RIC, la Reserva de Inversión de Canarias, en el cual vencía ese año, muchas empresas no habían podido invertir y lo que se le pedía al gobierno estatal es amplíe el plazo durante un año porque las empresas no han podido invertir y van a tener que devolver todo ese dinero. No podían invertir por el COVID. Por el COVID, exacto. Estuvo toda la economía durante un año cerrada, nadie pudo invertir porque no se podía hacer nada. Finalmente lo aprobaron el 31 de diciembre, esa prórroga. Eso genera una inseguridad jurídica muy importante, no se puede esperar al último día para hacer prórrogas, ampliaciones y demás. Y lo mismo pasó con el cine, que se ha tenido que regular después posteriormente. Es decir, hay una serie de cosas con respecto al REF que hay que analizar y tratar de una manera más cercana. Porque ahora mismo todo el mundo se queja de que el gobierno central, como parece que no está dándole esa importancia al régimen, porque al final es lo que decía, la economía de las islas es lo que movía. Pero ¿hay realmente peligro de que el régimen no se desarrolle tal como está contemplado? En sí, el peligro en sí radica en la propia inseguridad jurídica. Es decir, cuando nos planteamos hacer una prórroga de una materialización de la RIC el último día del año, hombre, los empresarios han tomado decisiones el último mes, 2 últimos meses, 3 últimos meses, no pueden esperar al último día para hacer una reforma legislativa. Y estamos empezando a acostumbrar a eso, es decir, al último día hacer las prórrogas. Y eso no genera certidumbre a los empresarios a la hora de invertir en Canarias. Y eso es lo que hay que cambiar, es decir, planifiquemos las cosas con tiempo y no esperemos al último día para modificar las leyes, que es un poco lo que está ocurriendo. Claro, porque es precisamente eso, a lo mejor hay los distintos ritmos, el ritmo del empresario que tiene que planificar 3, 4 años vista y el ritmo de los políticos que es de hoy para mañana, ¿no? Entonces, claro, es como, hay que exigirles, ¿no? Y si no están los colegios, las asociaciones, al final no salen a para adelante, ¿no? Sí, esa reflexión es la adecuada, es decir, no podemos mirar tanto en el corto plazo, es decir, tenemos que avanzar y mirar un poquito más allá de 3, 6 meses, tenemos que mirar 4, 5 años, 10 años, 15 años. Tenemos que empezar a pensar así, a nivel empresarial y evidentemente a nivel político, que hay muchas cosas que solucionar a un plazo medio corto plazo. Otro de los asuntos en los que ustedes también están haciendo especial énfasis en el juzgado de lo contencioso administrativo, es decir, en el futuro juzgado de lo contencioso administrativo de Lanzarote, porque hay que decir que ahora mismo no hay juzgado de lo contencioso administrativo aquí y eso supone que tengamos que ir a Gran Canaria. Vuelvo otra vez a insistir, porque a veces la gente no entiende ese tipo de cosas. ¿Qué supone para un empresario, incluso para un ciudadano, que el juzgado de lo contencioso administrativo no esté en la isla? Sí, desde el Colegio de Economistas de Las Palmas, desde el año pasado, apoyamos la iniciativa del Colegio de Abogados de aquí de Lanzarote, Cámara de Comercio y Colegio de Graduados Sociales. Estamos en ese grupo de colegios profesionales junto con la Cámara, apoyando la creación de un juzgado de lo contencioso administrativo. Bueno, las jurisdicciones judiciales funcionan en función de un nivel de ratio. Aquí hay juzgado de lo social, creo que hay 3 o 4 juzgados de lo social, juzgado de primera instancia, juzgado de lo penal, y lo que se estaba pidiendo por parte de la población de Lanzarote, creemos ya el juzgado de lo contencioso administrativo, porque si bien no llegamos a esos índices, hace falta ya. Hace falta porque el coste de traslado a Gran Canaria, pues bueno, no se estaba rentabilizando por parte de la población el utilizar esos juzgados. Y nada, lo que se ha hecho es apoyar esa iniciativa porque la considerábamos razonable y bueno, y es un poco lo que se está tratando. Sí, porque si ahora se quiere presentar un recurso, hay que viajar a Gran Canaria y si hay testigos, también hay que ir a Gran Canaria, es decir, todo influye a la hora de agilizar los asuntos, claro. Exacto, sí, el juzgado, lo que le decía, aquí tenemos juzgado de lo social, juzgado de primera instancia, de lo civil y juzgado de lo penal. En lo que se está hablando del juzgado de lo contencioso administrativo, que son cualquier litigio que haya con la administración pública. Cualquier empresa, cualquier ciudadano tenga algún problema con la administración pública y tenga que judicializarlo, pues evidentemente tiene que presentar hoy en día el procedimiento en el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que seguiríamos hablando porque el tema de la economía, como decía al principio, es lo que nos trae de cabeza a todo el mundo, pero por lo que yo le hay que ser positivo, ¿no? Es decir, los nubarrones los tenemos,
pero también para crear economía, para crear riqueza, también hay que tener una perspectiva positiva, ¿no? Es decir, a los empresarios, aunque estén preocupados, hay que sacar fuerzas de donde estén para salir adelante, ¿no? Sí, como cualquier aspecto de la vida, es decir, tenemos que tener alegría de alguna manera, disfrutar el momento y tener en consideración las 3 o 4 preocupaciones borrascas que se nos vienen encima, y estar preparados, sobre todo estar preparados. Lo que no podemos hacer es verlas venir y no estar preparados, y en eso consiste, como cualquier aspecto de la vida, también la economía, evidentemente. Sí, porque hoy día las empresas no es como a lo mejor antes, ¿no? Es decir, que bueno, iba por impulso. Hoy día me imagino que ustedes insisten en eso, ¿no? En cuanto mejor esté preparada, más posibilidad y modernizada, más posibilidades de afrontar estos nuevos retos que ya no son nada, no tienen nada que ver con lo que pasaba hace 3 o 4 años, ¿no? Sí, la economía es muy oscilante, es muy cíclica también. Ciclos hacia arriba, ciclos de abajo, y bueno, lo que pasa es que los últimos ciclos han sido muy rápidos, demasiado rápidos. La crisis anterior, esta nueva crisis, esta que no tiene nada que ver con todas las anteriores que hemos sufrido, con lo cual todo es muy cambiante. Las empresas tienen que prepararse también y tienen que tener unos planes estratégicos y tienen que tener presupuestos y tienen que prepararse y un poco organizar todo esto. Al igual que tienen que ser las administraciones públicas, es decir, tenemos que estar preparados para contingencias. Pues Alcibiades, bienvenido por estar aquí. Ya ha venido, como ha estado aquí en otras ocasiones, estuvimos en el foro de reconstrucción que hizo esta casa, ha estado en otras entrevistas, pero ya es la primera vez que viene como decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, así que hemos avanzado un poquito, por lo menos a la hora de hablar con usted. Pues nada, encantado y gracias, y esta es su casa y ya la veremos próximamente en algún otro espacio de Biosfera Televisión. Ajá. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, y ahora nosotros nos vamos con un avance. Es otro lanzaroteño, pero en este caso es cineasta, es Roberto Pérez Toledo, que ha hecho un Goya, lo tengo por aquí apuntado, antes de la erupción, y además está nominado a los premios Goya en la categoría de cortometraje. Vamos a ver un pequeño avance, porque no lo vamos a ver todo, evidentemente, para que lo disfruten. El 1 de septiembre de 1730 la tierra se abrió en Lanzarote y una enorme montaña de fuego brotó. Durante 6 años, la lava se extendió por el sur de la isla, cubriéndola de cenizas volcánicas y cambiando el paisaje para siempre. Este es justo el lugar en el que empezó todo. ¿Os lo imagináis? Estoy aquí con mis amigos, los de siempre. De pequeños no había quien nos separara, pero últimamente nos vemos menos. Por eso hemos hecho este viaje juntos, para no olvidarnos de quiénes éramos, aunque puede que lo más importante sea quiénes somos ahora. ¿Foto, chicos? Creo que todos nos estamos esforzando para que este verano parezca como los de antes, pero ni de coña lo estamos consiguiendo. Este verano, por ejemplo, es el primero que Emilio lleva una falda de tutú. Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin ningún tipo de señal previa, lo más probable es que los volcanes emitan distintos tipos de advertencias antes de que comience la erupción. Eso sí, a veces la mayoría de los cambios precursores son demasiado sutiles como para notarlos. Nosotros apenas lo vimos venir. Quizá es que no miramos ni escuchamos bien.
En la presentación del vídeo me traicionó el subconsciente, dije el Goya, no, es el candidato al Goya y esperemos que sea el Goya al mejor cortometraje. Ahora pasamos de cine, pasamos a alimentación saludable. La verdad que nos hace falta en estos tiempos que corren porque la alimentación es clave para la salud de las personas. Y para ello contamos con Vicky Frau. Hola, ¿qué tal? Alquimia en tu plato es tu página web y además ha estado aquí en muchísimas ocasiones, así que ya también eres de la casa, así que solo ponemos la mesa y comemos, ¿no? Qué bien, sí, sí, estaría genial. Bueno, vamos a hablar en principio de algo, yo estaba oliéndolo, y digo, está nuevito, acabo de sacar esa sensación de cuando tienes un libro nuevo, ¿no?, entre las manos, que lo primero que haces es oler, y la comida también es olores, ¿no? Así que estamos hablando del libro que acaba prácticamente de salir, Alimenta tu libertad, lo has escrito tú, y la verdad que, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Después también hemos anunciado que nos vas a dar unas pautas para hacer unos menús saludables para la semana, que también nos trae a veces de cabeza cuando llega el domingo, tenemos que pensar qué vamos a comer la próxima semana. Pero bueno, vamos a hablar del libro, como diría en la televisión, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Bueno, de todo un poquito. Alimenta tu libertad, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues mira, Alimenta tu libertad es un libro que habla de alimentación vegetal, porque es la base de alimentación que promuevo, ¿no? que es lo que hablábamos, no se trata de comer o no comer carne, sino que los vegetales sí o sí, independientemente de la alimentación que llevemos, tienen que estar. Entonces, engloba la parte de alimentación, de cómo hacer que los vegetales sean más suculentos, cómo cocinar de una forma óptima con el tiempo, cómo economizar los recursos, y además también hay una parte que es de coaching y de consciencia. El coaching es, yo lo llamo el pasar del qué tengo que comer al cómo lo hago, ¿no? Y ahí pues esta parte de cambio de hábitos, cómo funciona un poquito nuestra mente a la hora de hacer estos cambios de hábitos, todo enfocado a cambios en la alimentación, aunque se puede englobar a cualquier cambio que quieras hacer en tu estilo de vida. Y luego también toco la parte de consciencia, que es la parte de alimentación energética, donde se engloba la alimentación y las emociones, y cómo antiguas filosofías y mentes pensantes de años atrás ya nos hablaban de cómo la alimentación interfiere un poquito en el desarrollo de la conciencia del individuo. Me gusta una de las cosas que dice, porque yo soy de los carniceros, hay que decirlo, ¿no? Pero no renunciamos a los buenos vegetales, y pone alimentación vegetal sin dogmas, ¿no? Que eso hoy día, sobre todo para la gente que nos gusta la carne, también cuando te hablan de alimentación vegetal parece que te echas para atrás, ¿no? Sí, sí, porque parece que es cuando nos presentan a alguien que come distinto, ¿no? Que solo, o vegetariano o vegano, es como, uy, ya parece que me va a querer convencer, o es lo que veo, ¿no?, a mi alrededor, es como, a mí no me digas lo que tengo que comer, pues aquí no decimos a nadie lo que tiene que comer, hablamos de los beneficios de una alimentación más vegetal. Entonces pues eso es una opinión personal, ¿no?, que entiendo que cada uno debe comer en coherencia con lo que siente que quiere hacer y supuestamente debe comer y todo esto. Entonces, aunque yo no coma carne, entiendo que hay personas que no van a coger esta misma lección, y esto forma parte, se puede comer carne y puedes comer saludable, ¿no? Porque al final la alimentación saludable es una base de alimentos naturales. Entonces los animales, siempre que estén bien cuidaditos, que no se le hayan puesto por muchísimos antibióticos y demás, forman parte de una alimentación saludable. Y como todo el mundo sabe comer carne, bueno, pescado más o menos, o huevos, lácteos, nos olvidamos un poquito de las verduras, ¿no? Entonces ahí entro y digo, venga, pues yo os ayudo a cocinar las verduras, cereales, legumbres, granos, a cocinarlos para poder, tanto si eres vegetariano o no, cocinarlos de una forma que te gusten, para incrementar sobre todo el uso de vegetales, ¿no?, que es lo que un poquito lo dejamos de lado, respetando a todo el mundo, por supuesto, ¿no? Hombre, lo que también es verdad que hay un cambio de tendencia en la sociedad, ¿no? Sobre todo también el cambio climático que se habla, el consumo de carnes también hay que ir tomándolo. Entonces también es una buena oportunidad para ir empezando a que el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y el planeta va a cambiar. Entonces sí, el vegetal está ahí. Está ahí, y bueno, la constante de la vida es el cambio, ¿no? Y antes, por ejemplo, yo siempre digo, ¿cómo comían mis abuelos o cómo comían mis bisabuelos? Claro que comían carne, pero no ni en la cantidad que lo hacemos ahora, ni con la calidad, ¿no?, que se está comiendo ahora. Entonces, en realidad es algo natural en nosotros, el comer más vegetales. Lo que no es natural es la cantidad de carne que tenemos hoy en día, ¿no?, que está en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las meriendas.
a la par de la calidad, ¿no? De todos los fiambres que ya hemos visto que, no sé, a lo mejor un fiambre de pavo y luego lees los ingredientes y es 60% de pavo. Entonces, ya no es solo la calidad de la carne en sí, sino la calidad del producto cárnico que estoy comiendo. Y eso es lo que baja la calidad nutricional del alimento que estamos tomando, y eso es lo que tendemos también que empezar a reducir, el alto consumo de carne, no que no se pueda comer, sino replantearnos, ¿no? hasta qué punto es sano la forma que tenemos de comer hoy en día. Porque también, bueno, también vivimos en Lanzarote, ¿eh? Yo creo que a lo mejor no es lo mismo vivir en otros sitios donde los vegetales pues, se producen de forma más masiva. En Lanzarote también yo creo que es complicado porque tenemos que traer muchísimo de fuera, que a veces tampoco la calidad es la deseable. Sí, por eso estaría muy bien, o bueno, en mi mundo ideal, aquí hay una tierra muy fértil y muy buena, ¿no? Pues apostar por estos huertos ecológicos, o yo lo que vi, siendo isleña pero de fuera, yo vi aquí que hay mucha gente que tiene su terrenito, que se planta sus propias hortalizas, ¿no? Que tiene sus papas, sus batatas y su huerto en casa. Y eso también es un punto muy fuerte que tiene la isla, porque tiene una tierra muy rica. Entonces, si apostáramos un poquito más por invertir, ¿no? en hacer estos huertos, pues yo creo que aquí se podrían tomar, bueno, de hecho tenemos una papa extraordinaria, la batata, la piña de millo. Aquí hay verduras que se pueden comer y son súper saludables. Y ese cambio que, por ejemplo, a mí, que soy una persona que la carne tiene en su dieta, aunque como vegetales, ¿cómo podemos empezar ese cambio? Es decir, para que no, porque hablas también de las emociones, también el comer carne, pues a veces al que estás acostumbrado también te sube como el ánimo, ¿no? Y a lo mejor la verdura te lo baja en un momento, ¿no? Claro, el efecto energético de los alimentos, según la alimentación energética, ¿vale? Lo que hace es... O sea, no es que no clasificamos los alimentos como buenos o malos, sino pues por este vigor o esta energía que nos puede dar, ¿no? Entonces, en la alimentación energética entendemos que el efecto de la carne es uno, que pues si nos pasamos, sería un efecto extremo, nos puede llegar a poner muy rígidos, ¿no? Y tener relación con algunas enfermedades de desequilibrio del sistema cardiovascular y demás, ¿no? Y esa sería como la parte mala en la extrema. La buena, que en un momento dado sí que te puede dar esta fuerza y vigor, pues a lo mejor que una persona con falta de vitalidad le podría venir bien, pero para eso siempre habría que mirar la condición de la persona, cuál es el caso en concreto. Y del mismo modo, eso también lo podemos encontrar en alimentos vegetales como los cereales en grano enteros. Esta fuerza y este vigor, no en la misma medida, pero sí en la energía parecida, también se podría conseguir en los alimentos vegetales si una persona decidiera no comer carne. Estamos los platos de cuchara tradicionales de toda la vida, que también eso pues ayudaba al alma, ¿eh? No, y desde luego, pero fíjate que tenían legumbres, tenía mucha verdurita, también le echaban carne, por supuesto, pero antes, insisto, ¿no? No se comía tanta carne como se comía ahora, y a lo mejor este potaje o matabas o un cabrito o un cerdo y te daba prácticamente para todo el año, según la familia y demás, ¿no? Y este caldito o este potaje, claro, es muy vigorizante, pero también se puede encontrar la forma de hacerlo vigorizante sin carne, para las personas que quieran, que se lo quiera comer con carne, pues eso es una maravilla para el cuerpo, ¿no? Porque te restablece, te calienta y te da... Pero hablamos de carne y no sé si aquí tocas el pescado. Vale, sí, también, toda la proteína animal, hay un apartado que hablo del efecto energético de cada una de las proteínas animales y vegetales, y también de la calidad nutricional de cada una de las proteínas, tanto animales y vegetales. Y como decía, yo descarto por mi filosofía de vida comer animales, pero entiendo que hay personas que no. Entonces, para que entiendan, tanto a nivel nutricional como a nivel energético, cuáles son las consecuencias, tanto, vamos a decir, positivas como negativas, de comer cualquier tipo de alimento, ¿eh? O sea, cualquier tipo de proteína, tanto vegetal como animal. Entonces está la carne, el pescado. Lo que pasa es que el pescado es como una proteína menos fuerte, por decirlo de alguna manera, está un poquito más equilibrada. Entonces, es decir, ¿apostarías más por pescado que por carne? Sí, desde luego, sí. O reducir, porque estamos muy acostumbrados a comer mucha carne. Entonces, de aquí en una isla, ¿no?, que podemos tener pescado salvaje, pues empezar a introducir, quien quiera tomar un poquito, seguir tomando proteína vegetal, ¿por qué no apostamos por el pescado, que tiene una proteína de muy buena calidad,
grasas también saludables, para ayudarnos a reducir un poquito el consumo de carne, que no significa quitarlo, quien no quiera, pero empezar a reducir, ¿no? Soy partidaria de cuando hacemos cambios hacerlo muy amablemente. Primero uno tiene que querer, si no, no hay forma de hacer el cambio, y luego hacerlo amablemente, ¿no? Pues si sé que como mucha carne, pues venga, voy a empezar a introducir, por ejemplo, legumbres, que es una muy buena proteína también, o venga, un poquito más de pescado, ¿no? E ir tanteando para que no sea de golpe, ¿no? Porque un cambio de golpe en nuestra alimentación nos puede generar también muchas resistencias. Y después también yo creo que hay que luchar a veces con esa frase de que la verdura es aburrida, ¿no? Sí, claro, ahí tienen que aprender un poquito a cocinarla y a elaborarla de forma rica y suculenta, que hay muchas opciones, ¿no? Tenemos salteado, lo podemos acompañar con salsitas, horneados, que queda muy rico, estofados de verduras. Yo creo que las especies son unas grandes aliadas de la verdura, ¿no? Efectivamente, sí, de la cocina en general, de la cocina. Las especias nos dan un montón de variedad. Y también los condimentos, ¿no? La salsa de soja, una mostaza de buena calidad, o hacer salsitas con tomate, o una salsita con la batata, que queda muy rica, una batata con un poquito de aliño de soja, una batata cocinadita, todo triturado, y puede ser un magnífico puré, o con un poquito de agua o bebida vegetal podemos hacer una salsita para acompañar unas verduras al vapor, un wok. Y además yo creo que, bueno, me imagino que también puede servir una guía para los padres, sobre todo para cambiar no, para empezar, porque desde pequeño es la clave también. Es decir, que los niños no vean la verdura como el enemigo, ¿no? Sí, yo siempre lo comento a los padres, ¿no? Que me dicen, quiero que mi niño coma más verduras. Vale, pues prediquemos con el ejemplo. Si en casa no hay verduras, o no ven a los papás o a la figura referente comer verduras, no va a tener esta relación de las verduras son buenas para comer. Claro, si me como una chuleta y le pongo a él lo guisante, dirá, oye, yo quiero la soy chuleta. niño pero no tonto, ¿no? Claro. Entonces es introducirlas con naturalidad, ¿no? O, por ejemplo, hay padres que me dicen, no, yo le escondo las verduras. No escondamos las verduras, porque si no van a tener una relación mala con las verduras, Todo no batido, las ¿no? Todo batido. Sí, que no lo vean, que no lo vean. Pues yo todo lo contrario, cocina con ellos, háblale, ve a un huertito, explícales de dónde vienen, ¿no? Que los niños también formen parte que interactúen con las verduras en este caso. Bueno, decíamos al principio que nos ibas a hablar también de una serie de menús saludables para la semana, ¿no? Porque siempre digo yo, llega el domingo, llega el sábado y te plantea, ¿y qué como, no? ¿Qué como la próxima semana? Sí. Vale, ¿hay menús saludables y que realmente merezcan la pena? Sí, desde luego. Y al final es abrir un poquito la mente y ver las infinitas posibilidades que tenemos para organizarnos la semana. ¿Qué suele pasar? Que claro, el ritmo del día a día, pues vamos acelerados, tenemos trabajo, niños y un montón de quehaceres, y como dejamos en manos de una industria nuestra alimentación por falta de tiempo, ¿no? Entonces yo siempre digo que no hay falta de tiempo, hay falta de prioridad. Entonces reservar un ratito a la semana para reservarlo a planificar un poco el menú. Y al final, bueno, lo que quería dar un poquito son recursos para tener siempre verduras o granos, como pueden ser cereales y legumbres, disponibles. Entonces yo normalmente digo, bueno, reservemos, digo domingo para coger un ejemplo, ¿no? Sí. Pero puede ser un lunes, puede ser un martes, cada uno. Depende del día que libre del trabajo. Efectivamente. Básicamente. En esta isla turística es así. Sí, depende de tu día, de tu espacio. Bueno, pues reserva 2 horitas de tu espacio para tener lo que yo llamo unas elaboraciones estratégicas para el resto de la semana. Esas elaboraciones estratégicas son platos que aguantan varios días en la nevera, una vez cocinados aguantan varios días en la nevera, que en un momento dado pues llegas a casa, llegas cansado y no te apetece cocinar, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Y para eso establezco pues una base de granos, y cuando hablo de granos serían cereales integrales, como puede ser un arroz integral, una quinoa, mijo o incluso pasta, si alguien quiere, pasta integral. Y grano también me refiero a la legumbre. Hay conservas de garbanzos, conservas de alubias, conservas de lentejas, que o bien las puedes cocinar tú en casa, que es verdad que los granos necesitan grandes tiempos de cocción, 1 horita además, pero yo siempre digo que tú no estás así mirando cómo se hace el grano, ¿no? Claro. O las lentejas, tú las dejas y mientras tanto puedes hacer o unas verduras al vapor, con el mismo vapor de la cocción de la legumbre, o unas verduritas al horno, y entonces aprovechas esa hora de cocción para hacer pues algunas salsas, que las salsas también aguantan bien en la nevera, o por ejemplo esas verduritas al horno que vas a hacer mientras tanto o al vapor, luego se guardan en un tupper de cristal, y digo de cristal porque es menos permeable, ayudan a que los alimentos aguanten más en la nevera, y lo dejas en la nevera.
¿no? Entonces, imagínate, llegas por la noche cansadito y has preparado un horneado de calabaza, de zanahoria y de cebolla y lo tienes ahí en la nevera. Entonces, ahora coges estas verduras que has hecho al horno, la pones en una batidora, un poquito de caldo vegetal, o si no tienes caldo vegetal, agua y algunas especias, le podríamos poner un poquito de ajo en polvo, un poquito de tomillo, un poquito de cúrcuma, lo trituras todo, lo calientas y ya tienes una crema de verduras express que te has hecho en 5 minutos porque previamente ya has tenido esta elaboración estratégica que han sido unas verduras hechas al horno, sencillitas, mientras aprovechabas el tiempo de la cocción de otros alimentos para tenerlo listo, ¿no? Y después me imagino que también hay que ser congelados, ¿no? Es decir, claro, porque y también el tener el menú, ¿qué producto sí. o qué plato, por ejemplo, lo hago el domingo y me lo quiero comer el jueves? Sí. ¿Qué plato haríamos? Claro, yo siempre separo a la hora de guardarlo en la nevera para que aguante más. Digamos que el ejemplo de las lentejas, pues o bien hago conservas de lentejas, es decir, una vez se ha calentado los guardo en un botecito al vacío y que se guarden y ya tengo mi conserva de lentejas y eso sin abrir te aguanta 2 semanitas, sin abrir, ¿vale? Y luego las verduras las guardo aparte, no mezclo grano con verdura porque si no fermenta antes, entonces lo guardo siempre separado, el grano siempre me va a durar aproximadamente 5 o 6 días, las verduras me aguantarán 4 o 5 días separaditas. Luego si lo juntamos, pues por ejemplo, hacemos una lasaña que es algo más elaborado o unos canelones, esto ya sí que lo puedo dividir en porciones y congelar, pues para tener ya un plato hecho congelado, que sería descongelarlo, calentarlo y poder comerlo, ¿no? Las elaboraciones que son como más, pues que necesitan más tiempo de elaboración, las congelamos y luego verduritas y granos separados para en un momento dado poder mezclarlo y hacer diferentes elaboraciones. Claro, aquí me has mezclado las dos cosas, es decir, los menús y optimizar el tiempo en la cocina. Claro, porque si queremos comer saludable y no tenemos tiempo, estas elaboraciones, cuando hablo de menú saludable, por ejemplo, yo siempre pongo una de cereal, una de legumbre, una de cereal, una de legumbre. O sería una de carbohidrato complejo, una de proteína. Carbohidrato complejo serían los cereales integrales, las legumbres, la proteína sería las legumbres para las personas vegetarianas o la proteína animal para las personas omnívoras. Y decir, un día una cosa, un día otra, o en el plato pequeñas proporciones. Entonces, pues por ejemplo, para el lunes me hago un arroz integral, pero hago para 2 o 3 raciones, porque un día ese arroz integral va a ser unas verduras salteadas con arroz integral, otro día pueden ser unas hamburguesas con las verduras que he hecho al horno, otro día puede ser hamburguesas de arroz. Hamburguesas de arroz, sí, sí, o mezclar las lentejas que hemos cocido, o sea, cocer un grano de cereal, uno de legumbre y tenerlo siempre listo en la nevera. Y luego variaciones de las verduras se cocinan muy rápido, lo que tarda más son los granos. Entonces, si siempre tenemos granos preparados en la nevera, en un momento dado la parte sólida del plato principal ya está hecha y solo hay que añadir la verdura. Vale, veo que me imagino que en el libro también encontramos todo ese tipo de consejos, sí. ¿verdad? Te digo para que claro, la gente tenga también interés en comprarlo. Sí, bueno, podría hablar de recursos porque me encanta. Y, vale. Sí. Entonces yo básicamente programar, un tener claro lo que vas a hacer durante la semana, tener unos buenos tupperware de cristal, porque es fundamental, es decir, primero sabores, olores, todo ese tipo de cosas, y después un poco eso, el saber combinar una cosa con la otra, ¿no? Pero, y el que quiera alguna vez un poquito de carne se puede meter dentro de esos mismos platos, ¿no? Sí, desde luego. Para explicarlo muy rápidamente, siempre hablo del plato equilibrado. Cogemos un plato y lo dividimos en 2 partes. Entonces, una parte habrá alimentos de construcción, que son cereales integrales y proteínas, cada uno que escoja lo que quiera, y la otra mitad del plato, verduras. Es muy sencillo. Entonces, con estas combinaciones pueden ser, si cojo un carbohidrato complejo, que es cualquier cereal integral, puedo coger, pues otra vez, pues un arroz integral con una pechuguita de pollo y el otro 50% de verduras. O ahora no quiero el pollo, vale, pues el porcentaje del pollo que se convierta en más verduras. O sea, que las verduras sea como, para que sea un plato saludable y equilibrado, como mínimo un 50% siempre, independientemente de lo que comamos. Bueno, seguramente como te vamos a tener en más ocasiones aquí, pues ya nos seguirás explicando la alimentación, que la verdad que para todo el mundo nos encanta. Qué bien. Y si es sana, pues todavía mejor, ¿no? Y ahora vamos a poner un vídeo, estábamos hablando de alimentación, Greenpeace ha sacado un vídeo en el que alerta precisamente de la situación de los océanos, ¿no? De cómo, si en el 2050, a dónde podemos llegar si seguimos a este ritmo. Vean este vídeo que es interesante, además está ligada con la alimentación.
empezábamos este programa hablando de economía y vamos a terminarlo también de economía, ¿por qué no? Pero de un proyecto novedoso, un proyecto de jóvenes lanzaroteños que han ganado además el concurso Semillas del Talento de la Cámara de Comercio. Vamos a hablar, bienvenido Ángel Camaño, uno de los promotores del proyecto se llama Mesonero. Sí. Mesonero. Ustedes se presentaron al concurso que hace la Cámara de Comercio y fueron uno de los ganadores, pero había una rama FP y una rama de graduado. Para empezar un poquito, ¿qué estudios tienen ustedes? Pues bueno, somos 3 socios y 2 de nosotros, incluido yo, estudiamos telecomunicaciones en Las Palmas de Gran Canaria y el otro estudió informática. Ajá, vale, entonces Teleco, ¿no? Sí. Tú eres Ángel Camaño, ¿cómo se llaman los otros? Luego el otro Teleco es Javier Alayón y el informático es Alejandro Quesada. Vale, entonces está claro que estamos hablando de un proyecto mesonero, pero al final es hablando de tecnología, ¿no? Sí, que es lo que ustedes dominan, ¿no? Exacto. Bueno, terminaron ustedes la carrera, ¿no? Empezaron a darle vueltas a la cabeza, ¿o ya era antes No tan inmediato. Estuvimos trabajando cada uno en diferentes empresas. Yo estuve trabajando en Madrid, luego estuve en Galicia y al venirme aquí, por culpa del COVID y todo esto, es cuando empezamos a intentar montar algo y ahí donde empezó a surgir Mesonero. Vale, y para que la gente ya sepa qué es Mesonero, explícamelo brevemente. Sí, Mesonero es una plataforma de gestión de restauración inteligente, donde vamos a conectar los clientes con los camareros y los clientes van a poder descargarse la aplicación móvil, tanto en iOS, Android, y ahí cuando encienden ponen la aplicación y ahora todas las mesas ya tienen su código QR, pues van a leer el código QR y van a ver la carta interactiva en el móvil. Y desde ahí ya podrán pedir y avisar al camarero y luego más tarde pedir la cuenta. Porque hasta ahora estamos acostumbrados, primero llegas al restaurante, en algunos todavía está la carta física, pero lo que dices tú, pero lo único que ese código R solo nos lleva a la carta, nosotros la vemos y después viene el camarero, ya también vienen ya ellos, muchos de ellos, con libreta y otros ya vienen con sus propios programas. Exacto. Y lo que ustedes han integrado es la carta con el programa que tiene el camarero, ¿no? No, va a ser un programa propio. Ajá. ¿Vale? Porque sí, pero digo que la filosofía podría ser esa, exacto, ¿no? Va a ser el comandero, que es el que suelen tener, donde realizan las comandas y luego... Mira, ahí estamos viendo un poquito que es parte de la aplicación, ¿no? Sería algo así. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Bueno, pues ahí estamos viendo justo cuando clicas en un producto para ver la descripción, los ingredientes, los alérgenos y luego puedes elegir la cantidad que quieras. Ajá, es decir, los platos, ¿no? Exacto, básicamente. exacto. Tenemos otra que está también aquí. Esa sería la visión general, nada más leer el código QR te saldría el nombre. Es decir, arriba vemos sería la foto del restaurante. Exacto, que quiera presentarse. Los menús. Y luego ya las categorías de cómo lo tenga organizado, porque ya el propio dueño o encargado del restaurante podrá categorizarlo como quiera. Crean una nueva categoría, ponen un nuevo nombre y ahí es donde pondrán todos los platos luego. Vale, entonces yo llego al restaurante, cojo el código, sí, el código entro, QR, veo y ya voy eligiendo los platos y ahí me imagino lo que está viendo es decir, ya no es como una carta solo que pone solo el plato, sino que te da mucha más información, ¿no? Sí, está la opción ya no solo es que tiene los calamares a la plancha, sino ya ustedes dan más información de ese plato, ¿no? Exacto. Luego más adelante añadiremos la opción de escribir como una nota o algo, por si quiere que no tenga sal, que no tenga azúcar o lo que sea, o alguna petición extra y ya lo sabrán nada más leer la comanda. Ajá, es decir, cuando una vez ya tú en la mesa se tiene claro eso, le das y ya viene el camarero ya básicamente con esa información además, ¿no? Claro, lo podrán ver o en un propio móvil también o en una tablet y luego a partir de ahí dicen, pues la mesa 4 quiere esto, pues ya preparan el pedido y ya nada más ya van con el pedido a la mesa directamente. Que eso al final ahorra sobre todo tiempo cuando a veces hay muchas mesas, ¿no? Sobre todo, que, claro. Que a lo mejor tienes 3 camareros y digamos, oye, que no damos abasto, sí. ¿no? El camarero tiene que estar pendiente constantemente de quién ha entrado, quién es nuevo y está esperando a que le atiendan, luego el que ya ha pedido si quiere otra cosa y luego ya donde más espera ahí es para cobrar.
que ya cuando han terminado, que están ahí hablando y ya luego quieren pagar, pues que si tienen que levantar la mano o esperar. Es decir, que en la aplicación ya te aparece la factura y tú directamente puedes Sí, pagar también. No, Todavía no, esto sería otra fase Estamos más. evolucionando el Exacto, exacto. Empezaríamos primero por lo Pero básico. que es esa posibilidad también. Sí, que está pagues estudiada tú ya también. y media diseñada ya. Por eso, este es el proyecto, Sí, el proyecto, pero claro, ahora hay que desarrollarlo, ¿no? Exacto. Vale, ¿qué es lo qué les aporta primero el vivero de empresa de la Cámara? ¿Qué les aporta? Porque ustedes van a estar un año Sí, un año. dentro de ese vivero. Del que hay. vivero de empresa, Vale, sí. primero, ¿qué les aporta estar ahí? Tenemos un despacho durante todo este año, que la verdad que nos ha venido muy bien. Y tenemos todo el asesoramiento que tiene la Cámara de Comercio de aquí de forma gratuita. Y entonces la estamos aprovechando desde el minuto 1 para la creación de empresa, más información, o sea, también de marcas, logos, etcétera, porque claro, nuestro perfil es, como dijiste, tecnológico. Ya luego a la hora de crear empresas y todo eso, como que sabemos poco. Es verdad que hemos mirado y tal, pero nos está ayudando muchísimo la Cámara de Comercio. Claro, estamos viendo de un proyecto que podemos decir, bueno, es novedoso. Sí, sí, sí. Claro, porque decir, bueno, pues a lo mejor ya está inventado, ¿no? Pero ¿qué están aportando ustedes, ¿no? en esa novedad, ¿no? La verdad que sí, o sea, lo que faltaba era la comunicación entre el cliente y el camarero, que es cierto que a todos nos gusta que siempre haya un camarero, esto no vaya a decir que es automático ya todo, pero al menos eliminar ciertas interacciones extra, ¿vale? Para gente que simplemente quiere entrar, tomar un café e irse rápido, pues lo podrá hacer de forma inmediata. Y también estamos hablando de que si elimina ya un viaje, que es el de hola, ¿qué desea?, ya estamos hablando de que va a poder realizar muchas más acciones el camarero de forma más... No, incluso la comodidad del cliente, porque Sí, a veces el tiempo ese de espera que vas a un sitio y en el que te viene el camarero, el hecho de decir tú de levantar la mano, Exacto. que parece que no, pero que ya no es que estés mirando, incluso me imagino también, cuando te falta pan, ¿no? En Sí, ese momento ya no tienes o salsa, tú mandas directamente, oye, tráigame dos pan, o vino, ¿no? Todo Sí, ese tipo de exacto, cosas, puedes ¿no? volver a pedir todas las veces que quieras y ya luego al último pides la cuenta y ya está. Pero sí, sobre todo una cosa muy interesante es los menús del día, que eso va cambiando constantemente y como la carta es interactiva y es dinámica, pueden cambiarla cuando quieran y si se acaba algo lo pueden desactivar. Entonces ya no va a volver a salir en la carta. Sí, o cuando hablas, me imagino, de los platos del día, Claro, que el camarero tiene que repetirte 35 platos, Exacto, 35 sobre veces. todo los que están fuera de carta. Claro, Aquí exacto, ya pueden fuera de estar carta. todos en carta, aunque pueden crear una nueva categoría que es frescos, por ejemplo, y solo duran ese día. Y ya luego al día siguiente los cambian, etcétera. Vale, entonces hablamos de desarrollar el proyecto. ¿Qué faltaría para que un restaurante de Lanzarote tenga ya en su poder esa aplicación? Pues estamos trabajando en la parte del camarero, que es el comandero, ¿vale? Para hacerlo de una forma totalmente intuitiva y lo más eficiente posible, para que a la hora de cuando empiece a trabajar con mesonero no les sea difícil ya con lo que ya tiene, por ejemplo. O sea, que sea muy fácil, muy similar, para que nada más aplicarlo, en 1 hora o 2 ya se maneje muy fácil. Así que... Creo que dices eso, es decir, ustedes tienen la visión de informático, pero también hay que meterse dentro de un restaurante, Claro, ¿no? claro, Y eso exacto. ya ustedes... Ya estuvimos dentro de algún que otro restaurante, hemos preguntado mucho y todo eso, y gracias a eso hemos sacado todos los modelos para realizar la aplicación y sobre todo los pedidos y todo eso. Pero hay que seguir trabajando para hacerlo lo más eficiente posible y lo más fácil sobre todo, porque al aplicar una nueva tecnología siempre está el miedo del aprendizaje, de cuánto nos va a tardar en volver a ser, por decirlo así, rápidos y todo esto. Entonces, aquí es donde estamos ahora
dando el foco, ¿vale?, para hacerlo eso, lo más sencillo posible. ¿Y las previsiones de ustedes? Yo sé que siempre cuesta, pero ¿tienen una idea de cuándo, por lo que ustedes están trabajando? Sí, tenemos al menos ya una fecha aproximada que va a ser a principios de febrero, más o menos. Quizás lo podamos adelantar, pero para testearlo bien y que esté todo bien implementado, a principios de febrero. Y además están en una isla que evidentemente vivimos del turismo Exacto. y clientes van a tener, ¿no? Sí, 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 esperemos que sí. ¿Qué es lo que más les cuesta? Es decir, ustedes acaban de salir, aunque he estado trabajando, pero prácticamente llevan muy poco en el mercado laboral. ¿Qué es lo que más les ha costado a ustedes para decidirse a poner en marcha ese proyecto? Es decir, ¿la comodidad de irse a trabajar a una empresa o el reto de montar tu propia empresa? A ver, siempre da miedo, ¿no?, dar el salto, sobre todo porque es un terreno totalmente desconocido para nosotros y seguro que para el resto de personas también, y esa incertidumbre sobre todo. Pero también queríamos montar algo propio y nos vimos con la capacidad de hacerlo y ahí surgió Mesonero. ¿Y este proyecto va aparejado a otro proyecto? Es que Mesonero puede llegar a ser un gran proyecto, porque tenemos una hoja de ruta y, como dijiste antes, realizar los pagos desde la aplicación es una de ellas. Pero la siguiente será la gestión inteligente del restaurante o bar o pub, por ejemplo, para que le indique a los dueños o camareros indicios de nueva información útil con los nuevos clientes, o qué horas son las que más clientes tienen y los productos más vendidos, etc. Ese es un Big Data, ¿no?, lo que se conoce. Sí, ¿no? sí. Para llegar a Big Data hace falta mucha información, pero por eso, si conseguimos a lo largo de los años, ya estamos preparando todo para luego hacer la analítica. Bueno, la verdad que nos ha encantado escucharles. Seguiremos pendientes de ustedes. Nos gustaría que cuando ya tengan ese proyecto en febrero o antes nos avisaran, oye, ya tenemos esto, ¿no?, para nosotros ya tener esa aplicación en la mano y poder palparla, que es al final el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Pues Ángel, que les vaya bien. Muchas gracias. Pues si les va bien a ustedes, también va a afinar a muchísimos restaurantes. Sí, sobre todo eso, ayudar a ser innovadores a los restaurantes, porque también llevan tiempo sin ir a un paso más allá, y aquí sería uno de ellos. Pues nada, con ese paso más allá, nosotros también nos vamos a despedir y el paso va a ser mañana, que volveremos a estar con todos ustedes. Thank you.